Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, Jesús descendió del monte con sus discípulos y sus apóstoles y se detuvo en un llano. Allí se encontraba mucha gente que había venido tanto de Judea y de Jerusalén como de la costa de Tiro y de Sidón. Mirando entonces a sus discípulos, Jesús les dijo: Dichosos ustedes, los pobres, porque de ustedes es el reino de Dios. Dichosos ustedes, los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Dichosos ustedes, los que lloran ahora, porque al fin reirán. Dichosos serán ustedes cuando los hombres los aborrezcan y los expulsen de entre ellos, y cuando los insulten y maldigan por causa del Hijo del Hombre. Alégrense ese día y salten de gozo, porque su recompensa será grande en el cielo. Pues así trataron sus padres a los profetas. Pero ay de ustedes, los ricos, porque ya tienen ahora su consuelo. Ay de ustedes los que se hartan ahora, porque después tendrán hambre. Ay de ustedes los que ríen ahora, porque llorarán de pena. Ay de ustedes cuando todo el mundo los alabe, porque de ese modo trataron sus padres a los falsos profetas. Palabra del Señor. Amados hermanos, un dato que en alguna ocasión escuché en la televisión me parece que es oportuno para acercarnos al Evangelio que nos propone el Señor el día de hoy. Y este dato tiene que ver con la organización Teletón que hay en nuestro país, que aproximadamente hace unos 10 años, no tengo la fecha precisa, aproximadamente hace unos 10 años, decía el fundador y director general de Teletón que tenía la intención de que en cada estado de la República hubiera un centro Teletón, pero que habían decidido que en el Estado de México se hicieran 2. ¿Y por qué se hicieran 2 en el Estado de México? Ustedes han de saber un poquito la historia, que en cuanto se pensó esto, en aquel entonces presidente del Estado de México y de aquí del municipio de Tlalnepantla ofrecieron un terreno, que es el que está ahí cerca de Vallehermoso, Tequesquinahuac, y entonces ahí se construyó el primer Teletón. Pero después decidieron premiar a un municipio del Estado de México construyéndoles un Teletón allí. ¿Y por qué premiar? Porque a lo largo de la historia de Teletón y las recaudaciones, habiendo corredores industriales tan fuertes como en Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán, Monterrey y municipios aledaños, Guadalajara, San Juan de los Lagos, decían, estadísticamente hablando, el municipio que más ha aportado en todos estos años para la organización Teletón es Nezahualcóyotl. Y por eso es que vamos a premiar a Nezahualcóyotl y vamos a hacer ahí un centro Teletón. ¿Quién lo iba a imaginar? Nezahualcóyotl. Gente que vive allí con una situación de vida tan pobre, tan llena de carencias, tan en una situación de necesidad. ¿Por qué
tan generosa la gente de Netzahualcóyotl? Porque es consciente de la necesidad que tiene el hombre, porque es consciente de lo que es tener carencia, porque es consciente de que no pueden llegar a tener la atención que ellos quisieran, y por eso es que son muy generosos para ayudar al necesitado. Así se nos propone muy claramente en el Evangelio del día de hoy, que son dichosos, que son bienaventurados los pobres, porque de ellos es el reino de los cielos. El pobre, por su necesidad, por su carencia, tiene una relación muy cercana con Dios. Busca en Dios su amor, busca en Dios su refugio, busca en Dios el remedio a sus necesidades. Y en ese buscar a Dios, y en ese relacionarse con Él, se va generando, se va formando un corazón semejante al de Dios. Y por eso es que luego va a tener colmadas todas sus aspiraciones aquella persona que es pobre. Porque al irse haciendo o al irse pareciendo más a Dios, en el momento oportuno será llevado con Dios. Y también es alguien que asume el hambre y que asume el llanto de una manera diferente. Porque es importante ver un poquito una contraposición que existe entre aquellos que tienen hambre y en los que en la segunda parte del Evangelio no la tienen. ¿Cómo dice respecto a los que tienen hambre? Porque al fin se saciarán. ¿Y cómo dice en la segunda parte del Evangelio? Que hay de los que se hartan ahora porque luego ya no tendrán hambre. Es distinto saciarse a hartarse. No es lo mismo. Así como, por ejemplo, hay quien dice, ya estoy satisfecho, y hay alguien que dice, ¡oh, estoy lleno a no más poder! Quien sacia su hambre está consumiendo con medida. Y está consumiendo con medida porque es consciente de que hay otros que necesitan también satisfacer su hambre. Es generoso, si me permiten así, tiene un pensamiento comunitario cuando se trata de comer. Por ejemplo, habiendo 8 en una mesa, y a esa mesa llega una bandeja con 8 hamburguesas, el que piensa saciar su hambre dice, somos 8 y trajeron 8 hamburguesas, pues me voy a comer una. No me voy a comer 1,5, no me voy a comer 2, porque si no voy a dejar a alguien sin comer. El que se harta, como es la segunda parte del Evangelio, no es egoísta. Y si de pronto está en la misma situación de la mesa y la bandeja, es capaz de comerse 2, 3 y hasta 4 hamburguesas, con eso produciendo el hambre
de otros. El que tiene un corazón cercano al de Dios piensa en los demás, no únicamente en sí mismo. Y por eso es que el que tiene un corazón semejante a los demás llega a llorar, y no solo llega a llorar por la situación angustiosa en la cual viven los demás, no solo llega a llorar por sus propios sufrimientos, sino también llega a llorar por los sufrimientos de los demás. Y dicen algunos de los entendidos en Sagrada Escritura que muchas veces este llanto es provocado por el pecado, de tal manera que procura en ese corazón semejante al de Dios el de comunicar a los demás la posibilidad de alimentarse con la gracia para evitar el pecado, y también con el amor de Dios acercarse a consolar, acercarse a brindar las palabras de esperanza, las palabras de aliento, las palabras que habrán de confortar el corazón del hombre que se encuentra en una situación angustiosa y por eso está llorando. Mis hermanas y mis hermanos, también descubrimos que cómo son tratados los auténticos profetas, generalmente con persecución, y con persecución porque están poniendo la luz de Dios en un mundo que le gusta vivir en las tinieblas. Y como a quienes les gusta vivir en las tinieblas les molesta la luz, por eso pretenden apagar esa luz y aquel a quien está mostrando esa luz. Mientras que aquel profeta, falso profeta, que le gusta vivir en las tinieblas, le habla a quienes les gusta vivir en las tinieblas precisamente en su lenguaje. Y de esta manera produce la alegría de aquel, porque el falso profeta le está diciendo a la persona aquello que quiere oír la persona, no la verdad, no el mensaje de Dios, sino lo que quiere escuchar la persona, como que le pone mielecita en sus oídos. Y por eso viene el aplauso, por eso viene la aclamación. Pero al que comunica la verdad, a ese generalmente no le va muy bien. Pero hemos de recordar que aquel que pronuncia la verdad es amigo de Jesucristo, como Juan el Bautista, como el mismo Señor Jesús. Mis hermanas y mis hermanos, la pregunta es: ¿queremos acercarnos a Dios? ¿Queremos saciarnos de Él? ¿Queremos en esta relación con el Señor llegar a tener un corazón semejante al suyo? Seamos generosos, pensemos en los demás y no únicamente en nosotros mismos, para que el Evangelio que hemos escuchado tome carne en nuestro corazón. Que el Señor así nos los conceda.